Adelante, doctor Giorgio. Buenísimo. ¿Ya están todos ahí? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, estimados, comunidad bancaria y específicamente nuestra comunidad de auditores y amigos, es un gusto darles aquí la bienvenida en nombre de la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, a este importante lanzamiento del Hackathon CLAIN 2026, que se realiza en el marco del 30 Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna y Evaluación de Riesgos, CLAIN 2026, que tendrá lugar los días 21 y 22 de mayo en Santo Domingo. Por favor, apúntenlo, agéndenlo porque es muy importante esta fecha en República Dominicana. Esto está organizado por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, y por la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN. Este espacio forma parte de los esfuerzos de FELABAN y ABA por promover la reflexión y el intercambio de conocimientos sobre los desafíos que enfrenta la auditoría interna en un entorno cada vez más digital, más dinámico, donde el tiempo es oro, donde la respuesta tiene que ser muy rápida, donde la innovación y el uso estratégico de la tecnología son fundamentales. Quiero saludar y agradecer especialmente a nuestro conferencista Mario Ernst, consultor internacional y CEO de Evolution Labs Network, quien nos acompañará con el webinar Riesgos de no usar la inteligencia artificial en la auditoría interna. Su experiencia y visión serán sin duda de gran valor para todos los participantes. También agradecer al equipo de ABA presente y al de FELABAN. Igualmente a Daniel Reinaldo Rodríguez Rojas, presidente del comité de CLAIN, que nos acompaña, a Hernán Rebolledo, Past President, a Manuel González Martínez de ABA y a todos los participantes que se inscribieron a este evento. Les deseo una excelente jornada de aprendizaje y los invito a seguir participando activamente en las actividades del CLAIN. Lo dejo en manos de Mario Ernst, quien nos dará la charla y después estamos atentos a sus preguntas. Bienvenido, Mario. Muchas gracias, doctor Giorgio, por esa introducción y por acompañarnos y por ese saludo inicial. Siempre es muy importante tenerlo en estos webinars de lanzamiento de Hackathon, que ha sido ya un evento que hemos venido por quinto año consecutivo realizando. Y es un evento que marca y pone a la auditoría interna a la vanguardia de la innovación y los usos de las tecnologías disruptivas al servicio del control de los riesgos. Así que muchas gracias. Y además sabemos, doctor Giorgio, de su pasado también en el mundo de auditoría y riesgo, así que es muy bienvenido siempre aquí en este foro. Eh, Como mencionaba el doctor Giorgio Tenero, vamos a partir con una charla primero de los riesgos de no usar la inteligencia artificial en la auditoría interna y luego de eso vamos a hacer el lanzamiento oficial de esta quinta Hackathon Claim 2026. Vamos a contar todos los pormenores y las características de este evento, que es un evento muy esperado a nivel regional por toda la familia de auditoría interna y riesgos. Voy a compartir pantalla para poder iniciar ya con la primera parte, que es la charla de los riesgos de no usar la IA. Y acá hay un punto bien relevante que lo conversábamos con el doctor Giorgio al inicio de esta reunión, y tiene que ver con que ya no solamente estamos hablando de la importancia y lo relevante de usar la IA, sino de los riesgos de no usarla. Hoy día ya estamos identificando que el no usar este tipo de herramientas empieza a generar un deterioro de la calidad y la relevancia de esta área y de esta función tan estratégica como es la auditoría interna. De alguna manera, la auditoría interna tiene un rol trascendental y fundamental en las organizaciones, sobre todo en estos contextos de incertidumbre, donde los riesgos emergentes empiezan a crecer y de alguna manera tenemos que ser un socio estratégico que vaya acompañando el desarrollo de la organización. Entonces, en ese sentido, si no usamos la inteligencia artificial a nuestro favor, estamos incrementando los riesgos de perder relevancia y los riesgos de perder posicionamiento dentro de nuestros stakeholders principales, que son el directorio, el comité de auditoría y la alta gerencia. Así que en ese sentido vamos a hacer un repaso, sin entrar, por supuesto, en tecnicismo ni temas que tengan que ver con la tecnología propiamente tal, sino que solamente un repaso en cuál es el estatus actual que hoy día tenemos en inteligencia artificial. Y en ese sentido, lo que hoy día tenemos disponible es la capacidad de generar procesos con automatizaciones inteligentes. ¿Y qué significa eso? Significa que por un lado podemos tener un input, podemos tener un procesamiento y podemos tener un output. Es decir, cómo funcionamos nosotros como colaboradores de las organizaciones. Hay un input que puede ser una instrucción o alguna planificación, hacemos alguna actividad y finalmente entregamos algo a otra área o al cliente final. Y eso que hacemos nosotros como colaboradores también lo hacen las áreas y también lo hacen las organizaciones.
Es decir, todo podríamos comprenderlo de una manera simplificada como un proceso donde hay una entrada, un procesamiento y una salida. Hoy día la inteligencia artificial puede hacer eso. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Que de alguna manera estos trabajadores digitales o estos auditores digitales ya no solamente van generando ciertas partes de nuestro proceso, no son solamente herramientas que nos ayudan, sino que realmente son herramientas que nos aumentan en términos del rendimiento que nosotros podemos hacer a nivel profesional de nuestra función. Hoy día, en términos de input, puede recibir distintos formatos, imágenes, voz, puede comprender lenguaje, puede recibir y leer correo electrónico, audio, o sea, de alguna manera puede tener un input que no solamente son documentos estructurados, sino que también puede ser incluso instrucciones verbales y puede estar integrado a las fuentes de datos. Entonces, de alguna manera, es como un superauditor que no solamente recibe conversaciones y documentación y planificaciones, sino que también está integrado a las fuentes de datos. Entonces, los inputs son variables múltiples y en tiempo real. Luego, en términos del procesamiento, si bien la inteligencia artificial se llama inteligencia, pero no es inteligente realmente, no entiende lo que está haciendo, pero sí pareciera que tuviera un razonamiento porque puede ir recordando, teniendo memoria, aprendiendo de su experiencia, resolviendo problemas complejos, reconociendo patrones, y de alguna manera eso lo que hace es que ese procesamiento hoy día puede ser mucho más complejo. Y finalmente tiene un output que son decisiones. Puede usar otro sistema, cargar información en otro sistema, enviar una alerta, generar un dashboard, crear incluso un podcast para poder explicar el resultado de una auditoría de una manera mucho más fácil para la audiencia de poder comprender cuáles fueron los hallazgos que se encontraron. Entonces, de alguna manera también puede crear cosas que antiguamente solamente lo podíamos hacer los seres humanos. Entonces, con todo ese potencial, aumenta mi capacidad de recibir input, mi capacidad de procesamiento se aumenta y mi capacidad de generar cosas distintas. Hoy día, al conectar distintas tecnologías como la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial agéntica, todos los modelos de grandes lenguajes natural, de alguna manera, todas esas tecnologías unidas van permitiendo que tengamos una serie de herramientas que podemos ir utilizando y está al acceso de todos, porque ya ni siquiera tenemos que tener grandes conocimientos técnicos y tecnológicos de base. Es decir, hoy día podemos hacer automatizaciones con estos agentes sin necesidad de codificar. Entonces, las herramientas están siendo disponibles para el usuario normal que tiene que aprender a usar una herramienta nueva, pero que de alguna manera puede aprovechar todo este potencial y ya no tenemos que ser científicos de datos solamente para poder usar inteligencia artificial. Está en nuestra mano. Hoy día los jóvenes, los niños lo usan en las escuelas para poder hacer sus tareas escolares. Entonces, de alguna manera tenemos esta tremenda herramienta y esto está cambiando lo que hoy día conocemos como el proceso, todos los procesos de todas las áreas de las organizaciones. Entonces, bueno, teniendo eso en mente, solamente esa era como una sinopsis, teniendo eso en mente, la pregunta es, bueno, ¿cómo aportamos valor? Y ahí la respuesta, en el fondo, podría no ser tan buena. Hay distintos estudios, este es uno que a mí me gusta mucho, se los recomiendo, que es del MIT, que hizo un estudio en 300 proyectos de distintas compañías y encontró que el 95% de estas iniciativas no generaban valor, no generan retorno. O sea, en el fondo son grandes cantidades de dinero, en este caso de este estudio que era de una muestra de empresas que habían invertido en total entre 30.000 a 40.000 millones de dólares en proyectos de inteligencia artificial y el 95% era dinero perdido porque no generó un impacto de un retorno. Entonces, de alguna manera, esto tiene un contraste con la lámina anterior, porque tenemos un potencial gigantesco a hacer cosas extraordinarias, pero pareciera ser que al llevar esto al día a día, no está entregando realmente el valor y no se está cumpliendo la promesa de crear y capturar valor. Entonces, algo está pasando aquí entre medio y ahí se empiezan a generar incluso los riesgos de estar en el fondo invirtiendo fondos de los accionistas en proyectos en los cuales de alguna manera no estamos y no vamos a tener retorno. Entonces algo tenemos que estar mirando ahí y esto ya nos da nuestra primera alerta, en el fondo de que no solamente hay riesgos desde el punto de vista de las alucinaciones, que invente respuestas o que tenga sesgos del modelo, no solamente riesgos técnicos, sino que también riesgos financieros de estar generando una especie como de hemorragia financiera, perdiendo mucho dinero, invirtiendo mucho dinero,
no solamente por lo que se invierte en las plataformas, sino que hay mucha gente trabajando en proyectos que finalmente no están generando valor. Entonces, esto es algo que ya se transforma en algo estratégico, que está en la mesa de los directorios, que es una preocupación de la alta administración y que de alguna manera hacia futuro tenemos incertidumbre. Y esto pone en riesgo, de alguna manera, la sustentabilidad en el largo plazo de las compañías. Entonces, es un tema que evidentemente tenemos que abordar desde la auditoría interna. Entonces, bueno, aquí tenemos un gran potencial, tenemos datos que no nos son tan favorables respecto del punto de vista del valor, pero el gran análisis es que la problemática no tiene que ver con temas técnicos. No es que la inteligencia artificial no funcione. Lo que no está funcionando es como nosotros lo estamos implementando en las organizaciones. No existe una estrategia adecuada para migrar la compañía hacia una compañía inteligente. No existe lo que se llama un plan de escalamiento de la inteligencia artificial, no existe una identificación de los riesgos, no existen criterios adecuados para poder hacer priorizaciones y para poder levantar casos de uso, monitoreo, gobernanza, etcétera. Hay una serie de elementos que hoy día no lo estamos haciendo correctamente y eso hace que estemos gastando dinero y esfuerzo en las compañías, pero no estemos generando el valor que estamos esperando. Entonces, ahí es donde, de alguna manera, viene una primera alerta para la auditoría interna, que es cómo auditamos este proceso, cómo auditamos la inteligencia artificial, no solamente en la parte técnica, sino que también en el proceso de gobernanza, de implementación, de escalamiento y finalmente de adherencia de esto en la cultura organizacional. O sea, acá, en el fondo, la problemática es una problemática que tiene que ver con personas, con cultura, con mindset, con estrategia también, no tiene que ver con temas técnicos solamente. Los temas técnicos sin duda son importantes, pero hay mucho más bibliografía, está mucho más abordado la parte técnica. El problema es que lo que no está abordado es esta transición, esta transformación organizacional multivariable en la cual lo estamos haciendo mal y por lo tanto estamos generando impacto negativo en nuestras compañías. Entonces ahí viene una primera alerta. Lo otro es que la inteligencia artificial no resuelve los problemas de diseño de procesos, sino que al revés los amplifica. O sea, en el fondo, si hay un proceso que manualmente tenía problemas, como muchos procesos que están en nuestras organizaciones, y nosotros le agregamos inteligencia artificial a eso, lo que termina pasando es que amplifica el impacto negativo. Imagínense solo a modo de ejemplo, para aterrizar el concepto. Imagínense que hay un proceso en el cual yo envío una solicitud a otra área, esa solicitud está incompleta, la otra área me la devuelve, entonces perdemos 2 días entre ir y venir de una solicitud, de un requerimiento, de una tasa, de una aprobación de riesgo, lo que sea. Entonces, de alguna manera estamos teniendo procesos que no están tan correctamente ejecutados y tienen algunos problemas entre medio, tienen algunos problemas de desorden del diseño del proceso y la ejecución. Si le agregamos inteligencia artificial a eso, tal cual como está, lo que termina pasando es que en vez de enviar una solicitud, la IA va a poder enviar muchas solicitudes de forma al unísono. Y eso hace que el cuello de botella en la siguiente área sea gigantesco. Entonces, al final, en vez de resolver un problema, lo vamos a amplificar. Y eso es complejo. La automatización de un proceso mal diseñado con la IA solo hace que las cosas empeoren y empeoren mucho más rápido. Entonces hay un riesgo de un daño de que escalen los procesos que están más pensados, más diseñados. Y eso es muy normal hoy día porque las organizaciones están incrementando su incorporación de IA de forma exponencial y cada área lo está viendo por su lado. Estamos viendo una partición de la incorporación de IA en los procesos que son end-to-end o punta a punta. Entonces la organización tiene estos procesos misionales, le llaman algunas compañías, que son procesos punta a punta que van pasando a través de diferentes áreas. Pero como cada área está por su lado implementando IA para resolver su parte del proceso, finalmente lo que termina a hacer es que esta desconexión, este trabajo en silo habitual que hemos tenido siempre, que lo resolvíamos coordinando entre personas, hoy día al incorporar IA y al automatizar este proceso mal diseñado, tiene un impacto negativo súper fuerte y eso genera al final un daño, cuellos de botella, pérdida, incumplimiento o afectación hacia los clientes. Entonces, de alguna manera, aquí estamos viendo que tenemos un segundo gran tema que desde la auditoría interna no podemos no mirar, porque la auditoría interna tiene este rol transversal que está por sobre los procesos misionales de punta a punta y que está mirando los procesos punta a punta. Las otras áreas probablemente están viendo su silo funcional. En cambio, quien mira transversalmente, una de las pocas áreas que mira transversalmente la compañía es la auditoría interna. Entonces acá hay fenómenos que en el fondo
Son conversaciones que antes no teníamos porque no existía esta tecnología y no eran temas relevantes. Hoy día se transforman en temas súper relevantes para las organizaciones. ¿Qué está pasando al incorporar inteligencia artificial de forma masiva a las compañías? Me pasó hace algunos días conversando con un gerente general de una compañía financiera, me decía, estaba muy contento porque estaban comprando 600 licencias de Gemini, de Google, para poder crear agentes de inteligencia artificial. Y esta semana iban a desplegar esas 600 licencias para 600 colaboradores de distintas áreas. Pero en el fondo yo le preguntaba y lamentablemente no tenía un plan estructurado, no tenía definiciones, no tenía una gobernanza, no tenía definiciones de qué casos de uso queríamos utilizar, cómo medir la rentabilidad, cómo monitorear, cómo tener en el fondo un listado por último de saber qué agentes se están haciendo en qué parte para no duplicar esfuerzos, etcétera. Ni siquiera había un plan de gestión del cambio. Por tanto, no es comprar tecnología, disponibilizarla a las personas y entregarle unos cursos online. Eso es insuficiente. Hoy día, el escalamiento de la inteligencia artificial en todas las compañías, incluso todas las industrias, todos los países, está siendo súper masivo y las compañías no se quieren quedar atrás, entonces están acelerando en esto. Pero creo que ocurre en términos prácticos cuando esto pasa. Hay una nueva realidad y la nueva realidad es que esta incorporación acelerada de IA en todas las áreas está modificando todos los procesos al unísono. Entonces, una compañía que de forma natural los procesos van actualizándose año a año, siempre hemos ido actualizando y mejorando procesos, siempre hemos ido incorporando una nueva tecnología, un nuevo CRM por acá, un nuevo canal de venta por acá, una nueva área por acá, dividíamos áreas o funcionábamos áreas. Siempre los procesos han estado vivos y cambiando. Pero hoy día la problemática es que el problema no es que estén cambiando, es que están cambiando todo al mismo tiempo y a una velocidad muy acelerada y con una profundidad de cambio muy grande. Entonces, algo que antes era abordable por nosotros humanamente, hoy día se transforma en algo que totalmente perdimos el control y vamos a seguir perdiendo el control cada vez más hacia el futuro, porque cada vez más se va a acelerar la incorporación de inteligencia artificial necesaria. Imagínense este ejemplo que yo les cuento, que reparten 600, 700 licencias para ser agente, todos metiendo a gente en todos los procesos, entonces todos los procesos van a empezar a cambiar al unísono, desestructuradamente. ¿Podemos tener un control central y hacerlo ordenado este proceso? No podemos, porque eso implicaría lentitud y perderíamos el time to market. Entonces las compañías van a tener que implementar inteligencia artificial de forma descentralizada. Va a tener que ser así el proceso, no hay otra opción. Pero eso genera problemas cuando no está bien gobernado. Y bueno, uno de los problemas desde el punto de vista desde la auditoría es la modificación exponencial de los procesos en todas las áreas. Entonces, esa nueva realidad genera un problema. ¿Cuál es el problema? Que el proceso que estaba originalmente documentado y que hemos auditado históricamente, que tiene evaluado sus riesgos, su control, etcétera, ya no es válido. Por lo tanto, el nuevo proceso, las áreas de negocio que están preocupadas de implementar la IA, hacer casos de negocio, casos de uso y medir los ahorros en costo, los ahorros en tiempo o las mayores productividades, el foco de ellos está en eso. No está probablemente en cuáles son los controles y ni siquiera están conscientes de los nuevos riesgos. Entonces, el problema es que el proceso anterior, que tenemos documentado y que conocemos, ya no es válido, que el nuevo proceso no está documentado, no se identificaron ni evaluaron los riesgos, no se pusieron los controles adecuados y estamos aumentando la exposición al riesgo en la compañía y probablemente nadie se ha dado cuenta de eso. No es algo que se conversó, no es algo que se aprobó en el directorio, no es algo que la alta gerencia esté consciente. No porque quieran hacer daño ni intencionalmente quieran generar un problema, sino que porque inconscientemente estamos tan alucinados positivamente con la IA y estamos todos incorporando IA en todas partes, que al final estamos perdiendo de vista algo que es fundamental, que es cuáles son los riesgos de generar esos proyectos. Eh, por ejemplo, cuando ahora estamos haciendo un proyecto donde estamos incorporando IA en un proceso de atención a clientes en una compañía, más allá de que cambia el diseño del proceso, hoy día se están usando tecnologías que el auditor de esa compañía no tiene la herramienta para poder auditar ese nuevo proceso con IA. Por ejemplo, si es que hay alucinaciones, estoy atendiendo a clientes de forma digital, hay alucinaciones, entonces la IA va a inventar información que no existe. ¿Cómo logramos? Eso no lo vamos a poder eliminar. No podemos eliminar por el momento que la tecnología tenga alucinaciones, algo que va a estar. Pero la pregunta es cómo lo monitoreo
cómo yo puedo evitar, no evitar, pero cómo yo puedo gestionar ese riesgo y cómo puedo generar alertas rápidamente y puedo cortar el proceso cuando empieza a generar alguna respuesta que no es la respuesta real, fidedigna, de la información fidedigna. Cuando estamos hablando de procesos en compañías financieras, no puede haber errores. Yo no puedo informar un saldo que no es un saldo o un producto que no existe, etcétera. No puedo entregar una información en ningún caso que tenga ningún tipo de error. En el fondo, errores igual a cero, tiene que ser. Entonces, cuando estoy trabajando con una automatización que es espectacular, pero que puede tener en algún momento la posibilidad de que genere alguna alucinación, tengo que tener los controles para poder administrar que eso, cuando ocurra, yo lo pueda identificar y pueda cortar el proceso, no tenga impacto en el cliente y pueda tener incluso algo tan importante como esto. Si se cae el sistema, la automatización se cae, se desconecta por la razón que sea, o si tiene alucinaciones y yo lo desconecto automáticamente para no te generar problemas, ¿cuál va a ser el flujo humano que va a tomar ese proceso para poder mantener la continuidad de negocio? O sea, cuando los técnicos están poniendo la tecnología y están haciendo las pruebas de concepto y funciona perfecto, se olvidan, lo dejan instalado y se van. Pero el que queda operando el proceso tiene que tener la conciencia de estos riesgos y cuál va a ser la forma de mitigarlo y de poder controlarlo. Bueno, todo eso que ustedes conocen muy bien, hoy día está pasando en todas las áreas y todo eso hoy día no lo estamos abordando adecuadamente por las áreas y por lo tanto desde la auditoría interna no podemos tener una mirada pasiva de este fenómeno que está ocurriendo a nivel transversal. Entonces ahí tenemos una problemática. ¿Cuál va a ser en este contexto la solución? La solución es que vamos nosotros también tener que usar la IA para poder abordar una organización que está escalando rápidamente sus procesos de negocio la inteligencia artificial. O sea, hoy día un auditor que va manualmente a enfrentarse con una compañía que tiene inteligencia artificial, no tenemos ni una posibilidad en términos de capacidad de poder hacer frente y ser un buen socio estratégico, porque no vamos a tener la cobertura, no vamos a poder encontrar los patrones de los datos en tiempo real, vamos a estar mirando muestras, vamos a estar desfasados, vamos a estar perdiendo mucho tiempo haciendo levantamiento, entrevistas y diagramaciones manuales. Entonces tenemos que ir dotados de la IA. El auditor va a tener que usar la IA para poder aumentar y actualizar su comprensión del proceso. La comprensión del proceso que hoy día, en términos de las auditorías tradicionales, probablemente podría tomar entre 30 y 40% del tiempo total de la auditoría. O sea, es una actividad muy importante que hoy día la estamos haciendo manualmente y estaba perfecto para el mundo anterior. No es que esté mal lo que estemos haciendo. Lo que pasa es que cambió el contexto, se aceleró el contexto y nosotros tenemos que cambiar la forma en la cual estamos trabajando. Entonces el auditor tiene que usar IA para actualizar y mejorar su comprensión del proceso, que es levantar el nuevo proceso, diagramarlo, entenderlo, entender qué tecnologías están involucradas, los riesgos, los controles, las pruebas que deberían estar, y cuál va a ser su plan de pruebas para ir a monitorear esos controles. Y eso no podemos tomarnos una semana, dos, ni tres, ni un mes, ni 2 meses en hacer esa actividad. Tenemos que hacerlo en una hora, porque esa es una actividad que es factible de automatizar. El valor del auditor no está en hacer esas actualizaciones manuales. El valor del auditor es empezar a pensar y empezar a indagar, empezar a analizar información, empezar a ver cómo muestra y cómo va conversando con las áreas de negocio. Entonces, de alguna manera, hoy día tenemos la posibilidad y la responsabilidad y la obligación, incluso en algún sentido, de ir cambiando un poco nuestro rol y salirnos de la parte más operativa, porque la parte operativa, como escaló con IA los cambios en las áreas de negocio, la parte operativa es tan grande que humanamente no vamos a ser capaces de hacerlo. Y además con la IA vamos a poder ser muy eficientes esa parte del proceso. Entonces, eso es un tema que hoy día está ocurriendo y hoy día la organización está evolucionando hacia ser una organización que sea más adaptativa. Hoy día con los cambios en el entorno, con un entorno con incertidumbre de todo tipo, esa incertidumbre hace que la organización, para poder responder adecuadamente, va a tener que adaptarse a esos nuevos cambios de forma más rápida. Entonces la organización que antes era rígida, hoy día va a tener que ser más adaptativa. Y eso está ocurriendo, y la IA está ayudando con eso. Pero entonces la auditoría interna tiene que ir en la misma dirección. Ya no puede ser una auditoría interna con procesos rígidos, lentos, desfasados, con muestras, etcétera, sino que tenemos que ir mucho más adaptativos para poder estar en sintonía con estos cambios acelerados que están teniendo las compañías. Entonces, en el fondo, esto redefine muchas cosas que nosotros dábamos como por dados, eran datos en el fondo.
lo que tiene que ver con análisis estático, planificaciones anuales, decisiones humanas lentas, coordinación entre áreas, entre personas, emisión de documentación, todas esas cosas, la mayoría de esas cosas que tienen una mirada más lineal y rígida y estática, hoy día tienen que evolucionar, pero para eso tenemos que poner una base de ella en lo que estamos haciendo. Entonces, esa necesidad, de alguna manera, hace que nosotros ya tengamos hoy día, si no estamos arriba en esto al 100%, ya tengamos hoy día una brecha y esa brecha va a seguir aumentando diariamente. Entonces ahí es donde viene lo que hemos denominado los 7 riesgos de no usar la IA en auditoría interna. Hay 7 riesgos que están claramente identificados, que son riesgos complejos, que si nosotros no hacemos la transición, vamos a estar en el fondo inconscientemente asumiendo, y probablemente no es algo que queramos asumir, es algo que nos gustaría de alguna manera el poder gestionarlo y poder no ir aumentando nuestros riesgos, sino que al revés, el poder ir, denme un segundo que perdí la pantalla. ¿Ustedes ven bien mi pantalla o no? Quiero confirmar eso. Sí, vemos bien Sí, tu sí se ¿Sí? ve, pantalla. sí se ve. Ya. Ya, es que por un momento se me perdió la pantalla. Entonces hay 7 riesgos de no usar la inteligencia artificial en autoría interna. El primero es la pérdida de relevancia frente al comité y el directorio. El comité y el directorio están con la preocupación de que hay que incorporar inteligencia artificial, hay que invertir en eso, hay que preparar a sus equipos y hay que ir evolucionando sus procesos y sus modelos de negocio y su propuesta de valor para seguir siendo relevante como negocio. Eso, en el fondo, es una preocupación que está ocurriendo y están invirtiendo, están avanzando. Probablemente ningún directorio hoy día está en contra de implementar IA en la industria financiera, porque ya es algo que ya llegó y está creciendo en algunas organizaciones aceleradamente. Por lo tanto, no podemos restarnos a eso. Pero yo como directorio y como comité quiero tener un equipo de autoría interna que esté preparado y que esté al nivel del desafío. El equipo de autoría interna no puede estar, voy a exagerarlo un poco y disculpen la frase, no quiero que suene ofensiva, al contrario, quiero marcar un punto bien nítido. No podemos tener una autoría interna que esté como en la edad de piedra, trabajando con métodos tradicionales, cuando el negocio está cambiando con inteligencia artificial aceleradamente. Entonces, si nosotros no estamos al mismo desafío, con la misma herramienta, la misma velocidad, vamos a perder relevancia porque no vamos a poder ser un asesor estratégico, un gestor de cambio y un agente de confianza del directorio y del comité. No vamos a poder opinar con lo que está ocurriendo. Si nosotros hacemos la transición, vamos a poder seguir siendo relevantes porque vamos a opinar y vamos a levantar, a relevar todos estos problemas que están ocurriendo con el escalamiento desordenado de la IA. Pero si no entramos en eso, en el fondo no tenemos mucho que opinar. Y eso va a necesitar, como dicen los españoles, implementarlo en nuestras propias carnes. O sea, vivir la transición hacia la IA, cambiando nuestros procesos hacia la IA, para poder después ir a auditar al área de negocios que lo está haciendo. Lo segundo es aumentar el riesgo por usar la IA en el área de negocio sin control. Las áreas de negocio hoy día están incorporando la IA, como lo mencionábamos anteriormente, aceleradamente, y hoy día hay controles que tienen que estar involucrados en esos proyectos que hoy día no lo estamos involucrando, porque estamos priorizando el resultado de maximización financiera, ahorro o venta o productividad. Pero en el fondo hay ciertos diseños, voy a poner solo uno como ejemplo. Hay ciertos diseños donde podríamos automatizar punta a punta, pero ponemos a un humano que hace una especie de labor de QA, como de revisión en un proceso de negocio, para que pueda validar de que los resultados que está haciendo la IA son adecuados. Es como tener una especie como de auditor que es parte del área de negocio, que está como auditando la IA, para que pueda aprender cómo generar controles, para que después generemos otra IA, otra gente que audite o que controle en tiempo real a la gente que está generando el proceso. Entonces, bueno, eso es solo como un ejemplo, es una técnica que se llama Human in the Loop, es decir, el humano en el flujo, y eso que es algo que debería estar siempre. Hemos visto muchos proyectos sistemáticamente en la red de negocio que no están incorporando esa medida de mitigación o medida de control del riesgo de ese proceso en particular. Entonces, eso tiene una complicación, que tiene que estar gobernado centralizadamente, que no está ocurriendo, pero además cuando vamos a auditar tenemos que mirar ese tipo de cosas. Lo otro es la cobertura insuficiente de los riesgos. Hoy día, cuando tenemos cambios tan acelerados y la posibilidad de ampliar nuestro ambiente de control, ampliar la cobertura de los riesgos, es decir, monitorear más riesgos de los que monitoreamos antes, con mayor frecuencia
y no con una muestra, sino que con el 100% de los datos, eso es algo que siempre hemos soñado en el fondo con eso. Hoy día la IA nos permite hacer eso. ¿Qué pasa si no usamos la IA? Podríamos tener un riesgo de insuficiencia en la cobertura del monitoreo que estamos realizando, de cumplimiento incluso. O sea, ni siquiera pensando en cosas estratégicas, sino que solamente en cumplimiento. El cuarto tiene que ver con la obsolescencia del modelo, y eso es porque estamos entregando información, podríamos estar entregando información que está desfasada, y eso hace que nuestra forma de auditar hoy día probablemente está en tela de juicio, porque con las nuevas tecnologías deberíamos rediseñar la forma en que estamos auditando. ¿Qué hace el humano? ¿Qué hace la IA? Esta herramienta, cómo nos aumenta nuestro potencial, qué automatizamos, qué no automatizamos, y cómo vamos trabajando en conjunto entre tecnología y personas. Entonces, el modelo con IA, el modelo de auditoría interna con IA, es diferente que el modelo tradicional, y no es solamente usar el ChatGPT o el Copilot para hacerle algunas preguntas, sino que es rediseñar la forma en la cual estamos haciendo las cosas. Y si no lo hacemos, podríamos tener obsolescencia en nuestro modelo. Lo otro son riesgos operativos y de eficiencia. De alguna manera, nosotros hoy día tenemos una estructura, somos una cantidad de personas, supongamos 20 personas, 20 auditores en un área, en un banco. Y hay bancos que tienen 80, 100, 140 auditores. Entonces, 20, estoy quedando bastante corto, pero para poner un número más acotado. Nosotros tenemos 20 auditores que estamos generando una actividad, pero si no incorporamos IA, el ratio de eficiencia de esa actividad, es decir, la cobertura que estamos teniendo al año partido por la cantidad de personas, el ratio de eficiencia va a ser bajo. Y hoy día, ¿qué pasa? Que a nivel de directorios, a nivel de la administración, van a empezar a compartir en el fondo y conversar entre ellos y empezar a decir, oye, aquí en el fondo estamos logrando eficiencia en el control de los riesgos y la gestión de los riesgos. El mundo financiero es un mundo de riesgos, no podemos evitarlo, pero sí tenemos que gestionarlo adecuadamente, pero también eficientemente. Entonces, si tenemos procesos manuales que vamos a tener riesgo operativo porque vamos a tener errores o insuficiencia en la profundidad del análisis, o ratios más bajos de eficiencia, es decir, somos muchos y estamos abarcando poco en términos del control, entonces de alguna manera también podemos tener un riesgo ahí que nos va a repercutir claramente como área y como función. Después el riesgo de incumplimiento. Si nosotros no tenemos este monitoreo con la suficiente cobertura, podríamos estar generando incumplimiento en distintas áreas que puedan transformarse en ciertas multas y que finalmente, ¿cuál es el problema? Obviamente no es responsabilidad del auditor que se genere una multa por un incumplimiento, claramente no. Pero ¿qué pasa con el directorio, con el comité, con la alta gerencia, cuando hay un incumplimiento hoy día con los cambios, las leyes, por ejemplo, de protección de datos personales, están imponiendo una serie de restricciones y subiendo el estándar, o los cambios que están ocurriendo con las leyes de finanzas abiertas también que están creciendo en todos los países de la región? Entonces nos imponen nuevas restricciones, nuevos cumplimientos que tenemos que hacer con el regulador, y cuando eso no se cumple y llegan las multas, todos los ojos se vuelcan hacia el auditor. ¿Dónde estaba el auditor que no nos alertó de esto? Entonces, en el fondo, los riesgos de incumplimiento también son cosas que no podemos olvidar. Y finalmente, el riesgo reputacional de la función, que va de la mano con lo anterior. En el fondo, si nosotros hay una percepción de que nuestra función está disminuyendo el aporte de valor, eso va a entrar en tela de juicio. Y les voy a contar un caso que no es un caso masivo, no es un caso tampoco representativo, es solamente un ejemplo de algo que esperamos que no siga expandiéndose, y es lo siguiente. Una compañía listada en bolsa, grande, chilena, eliminó el área de auditoría interna y la función de auditoría interna la puso debajo de compliance, de una segunda línea. Eliminó la tercera línea y lo puso bajo una segunda línea. Es un caso súper puntual, lo que quieran. No es masivo, ni mucho menos, no es una tendencia, ni mucho menos. Pero, de alguna manera, si se ve que hoy día la segunda línea con tecnología empieza a tener monitoreo en tiempo real, te preguntas, ¿para qué necesito ir haciendo estas pruebas más puntuales del auditor y ese nivel de independencia capaz que no está agregando tanto valor como lo que me cuesta esa área? Hoy día, en un momento de la vida empresarial donde la eficiencia es clave, cada uno de nuestras personas, de nuestros recursos, se tiene que justificar porque está aportando valor. Entonces, tener riesgo reputacional de que quede la sensación de que no estamos al nivel de ser un buen socio estratégico para este mundo más inteligente con IA, entonces eso podría ser muy complejo hacia el futuro.
y que es muy difícil que pase. Yo no digo que esto vaya a ocurrir, ni mucho menos, pero sí tenemos un riesgo ahí, y como somos expertos en la administración de riesgo y el autor interno vibra en el fondo y tiene un conocimiento profundo de este tema, tenemos que identificarlo y tenemos que hacernos cargo de esto. Entonces, hay riesgos que ya hemos ido mirando y hoy día eso hace que estemos en un momento bien bonito porque es un momento de innovación y por eso esto se conecta con el tema de la hackathon. Porque la pregunta podría ser, bueno, ¿por qué estamos hablando de esto si estamos haciendo el lanzamiento de la hackathon? Porque la hackathon es innovación. La hackathon es incorporación de tecnología al servicio de la autoridad interna. La hackathon es búsqueda de valor para seguir siendo relevante, para seguir siendo, en el fondo, un socio estratégico, un agente de cambio en la organización. Entonces hoy día estamos en el momento que tenemos que concentrarnos en eso, en la innovación. La Hackathon va a mover proyectos de otras áreas, de otras compañías, de otros bancos, que nos van a poder inspirar como equipos para poder nosotros también ir siendo innovadores. Hoy día la innovación en la autoridad interna se requiere más que nunca porque estamos en un punto de inflexión que nos obliga a rediseñar nuestros procesos y a utilizar las tecnologías. Y eso es lo que de alguna manera va a ir marcando el futuro de la autoridad interna, que el futuro de la autoridad interna es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial resuelve muchos de los desafíos que humanamente nosotros no podíamos resolver. Hacíamos cosas no porque queríamos, miramos muestras, no porque queríamos mirar muestras, sino que porque humanamente, en términos de horas, no nos daba para poder tener un monitoreo del 100% de las transacciones en tiempo real y tener alertamiento apenas ocurra un problema, e incluso anticipar que el problema ocurra para que no se materialice un riesgo. Es humanamente, antes era imposible, ni con un ejército de auditores lo podíamos lograr. Pero hoy día con tecnología estamos mucho más cerca de poder llegar a ese punto. Entonces, el futuro de la auditoría interna hoy día está en un muy buen momento porque es el momento de innovación y es el momento donde eventos como la Hackathon, que ya está en su quinta, en el fondo en su quinta versión, nos permite que hoy día podamos soñar con cosas que antes eran un poco imposibles y hoy día sí se transforman en realidad. Vamos a pasar a presentarles la Hackathon. Quisiera compartirles una información. Denme un segundo, ahí sí. Ahí ven la pantalla de la Hackathon, ¿no? Correcto. Ya. Aquí nos conectamos con la realidad. Lo otro era una introducción contextual para llegar a esto que es lo relevante de esta jornada, que es el lanzamiento de esta quinta hackathon que se va a realizar en República Dominicana, organizada como siempre, invitada desde FELABAN y en esta oportunidad junto a la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana. Y bueno, ¿qué va a ocurrir acá? Para los que se vienen incorporando y no han tenido esta experiencia antes, que es una experiencia súper potente dentro del comité, o dentro del Congreso CLAIN, es muy esperada y es muy valorada. La Hackathon es un proceso de innovación, es una fiesta de la innovación, donde a nivel regional algunos participantes que están más a la vanguardia de estos temas de innovación y tecnología en auditoría presentan sus proyectos y van compartiendo eh, genuinamente en el fondo con el resto de sus colegas de otros países, de otras organizaciones, cómo ellos están avanzando en estos temas. Estos temas que yo les contaba no son cosas lejanas ni son cosas teóricas, son cosas que organizaciones como ustedes que están aquí presentes ya la están implementando, ya son realidad, ya tienen resultados, tienen cosas funcionando. Entonces realmente la hackathon es maravillosa porque va poniendo en valor y permite compartir todo este tipo de innovaciones a nivel regional. Entonces es un evento, una fiesta realmente de la innovación que lo que está buscando es llevar a la práctica este tipo de soluciones innovadoras y tecnologías para mejorar la cobertura, aumentar el ambiente de control, mejorar los temas GRC, mejorar la opinión y la recomendación que estamos dando a la velocidad del riesgo, la cobertura, el alcance, la profundidad, etcétera. O sea, todos los desafíos que tenemos y todos los riesgos que tenemos de usar la IA, los podemos abordar y resolver desde este tipo de incorporaciones de innovación. Hay premios, hay reconocimientos, hay placas de reconocimiento, pero yo diría que principalmente los premios, que son los más valorados por los equipos que los 4 años anteriores han presentado, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Primero, con el orgullo de ser ganador de una hackathon de FELABAN, de CLAIN, para un equipo y para una organización es una retribución y es un orgullo gigante, incluso a nivel nacional dentro de los países que han ido ganando, de las instituciones que han ido ganando este premio. Entonces esa visibilidad regional
de decir, oye, este equipo de auditoría interna está haciendo algo tan extraordinario que queda dentro de los 3 primeros lugares a nivel latinoamericano, es súper potente. Y lo otro es que los 3 finalistas van a presentar en vivo en el comité y tener esa posibilidad también de poder estar en el escenario de Claín presentando un proyecto de su equipo, de su área, de su empresa, de su gerencia, también es muy potente. Entonces, de alguna forma, los premios, si bien son de alguna manera como simbólicos, son muy relevantes y son muy gratificantes para las personas que lo han ido ganando históricamente. El proceso de selección lo que va marcando es que de alguna manera podamos ir teniendo, un segundo que pierdo visibilidad. Ahí sí. Deme un segundo para compartir nuevamente, que pierdo visibilidad de la presentación. Aquí sí. Ahí sí. Ya, el proceso de selección, hay una postulación que ya les cuento cómo se hace, y luego tenemos un jurado que vamos a próximamente a publicar quién es el jurado. Normalmente son 5 profesionales referentes en la industria financiera latinoamericana y también en la auditoría interna, que son expertos en el tema de auditoría interna y o tecnología disruptiva, entonces van trabajando en conjunto para poder elegir a los equipos, y lo que se evalúa son 4 factores en esta oportunidad. Primero es el impacto para la auditoría interna, es decir, que esto mejore nuestra función y sea medible y agreguemos valor. Eso tiene una ponderación del 35%. Después el grado de innovación, que esto realmente sea algo vanguardista que no hayamos visto antes. Después hay un 15% de fortalecimiento del posicionamiento como socio estratégico. En el fondo, como esto también no es solamente una mejora técnica, sino que también es una mejora que nos permite aumentar nuestro posicionamiento como socio estratégico del comité, de la organización, de la administración y del directorio. Hay un 5% de trabajo multidisciplinario con otras áreas de la institución, porque probablemente estos proyectos van a requerir que trabajemos de la mano con otras áreas. Y la autoridad interna, siempre manteniendo su grado de independencia, tiene que cada vez más ir relacionándose principalmente con áreas técnicas de tecnología, de ciberseguridad o de inteligencia artificial, el gobierno de IA o de analytics, depende de la empresa cómo se estructura. Pero vamos a tener que ir trabajando con otras áreas porque esto probablemente no lo podemos hacer solo encapsulado en nuestra área. Entonces también se fomenta ese trabajo multidisciplinario de incorporar a otros profesionales, incluso del área de negocio. Y la calidad de la presentación, el pitch tiene un 10% también de ponderación. ¿Cómo postular? Tiene que llenar un formulario que se lo vamos a disponibilizar por la web y por los canales de FELABAN y del Congreso. Es un formulario bastante simple de llenar y rápido, con datos personales del proyecto, del equipo, y tiene que enviar un video donde usted explica su proyecto en 5 minutos. Un video que podría ser un video bastante sencillo, casero, para explicar su proyecto, pero lo que ha ido pasando de forma espontánea por parte de los equipos, que cada vez llegan videos con mayor preparación, y justamente porque hoy día la IA también te ayuda a hacer edición de videos bastante económico y que es con muy buena calidad y es fácil de poder usar. Entonces cada vez los videos están siendo más sofisticados los que están llegando. Pero lo importante de fondo es que presenten en 5 minutos cuál es su proyecto. Podría incorporar también información adicional si usted quiere, no se limita solo a esto, pero esto es lo mínimo para poder postular. El ganador final, si bien les dije que los 3 finalistas presentan en el Congreso su proyecto, el ganador final lo elige en vivo el público que va a estar en el Congreso. Entonces eso lo hace bien bonito porque todo el público y la comunidad de autoridad interna de banca e instituciones financieras que va a estar presente en el Congreso va a poder votar. Entonces, en el fondo hay un doble mérito para el que gana primer lugar porque logró transmitirle a todo el público la potencia del proyecto. Eso por un lado. Y por otro lado también como público. Los invitamos a que vayan al Congreso porque van a poder ser ustedes protagonistas de esto y van a poder votar y elegir quién va a ser el proyecto ganador. Entonces también el público participa de forma activa, así que están todos invitados al Congreso en República Dominicana. Eh, las fechas. Hoy día estamos haciendo el lanzamiento, vamos a tener plazo hasta el 3 de abril. Esto lo vamos a ir comunicando, lo vamos a ir enviando por los canales de comunicación de FELABAN, pero igual es importante que anoten y tomen nota de esta información. El 3 de abril se cierran las publicaciones, por lo tanto tenemos desde aquí algunos meses para poder preparar y presentar nuestro proyecto. El día 10 de abril se van a anunciar los semifinalistas y se van a asignar los coaches. Los coaches son súper importantes. Los coaches son miembros de los patrocinadores. Siempre este evento cuenta con patrocinadores que ya vamos informando con suficiente antelación quiénes son los patrocinadores de este año.
pero esos patrocinadores de alguna manera van participando también acompañando el desarrollo de los proyectos de cara a las presentaciones finales. Entonces, asignamos coach para que vayan trabajando con ustedes, que son miembros de los patrocinadores. Ahí hemos tenido históricamente nuestro patrocinador que siempre nos acompaña a Reoli, pero hay otras marcas también que se van sumando y este año esperamos tener muchos patrocinadores y por tanto muchos coaches que vayan apoyando a los equipos. El 16 de abril es la hackathon, que es la semifinal, la clasificatoria del fondo, donde de forma online los 6 proyectos que hayan sido preseleccionados presentan un pitch de 10 minutos de forma online y se eligen ahí por parte de los jurados los 3 finalistas. Y después el 21 de mayo se presenta en vivo en el Congreso Latinoamericano CAIN, en vivo, cuáles van a ser los 3 proyectos en su pitch también de 10 minutos, pero ya ahí mostrando la solución funcionando. Y ya llegamos al final. Lo que queríamos presentarle, voy a dar el pase a Hernán, que va a conducir ahora la serie de preguntas y también va a dar una información interesante. Queríamos presentarle un poco de contexto de qué está pasando con la auditoría y por qué este tipo de eventos de innovación son tan relevantes en estos congresos latinoamericanos impulsados desde FELAR. Así que muchas gracias a todos los que se conectaron y por mi parte ya le doy el pase a Hernán. No sé, Giorgio, si tú quieres decir algo antes, ¿tienes tiempo para quedarte? No, tranquilo, dale tú nomás Ya, adelante. Gracias. ya. No, primero que nada, felicitar a Mario por esta excelente charla, su pitch de los 7 riesgos de no usar la IA en auditoría interna. No hubieron preguntas, eso quiere decir que no estuviste muy concentrado. Yo te voy a preguntar del primer riesgo. ¿Cómo podemos ganar relevancia entonces frente al comité de auditoría y el directorio? ¿Por dónde empezar? ¿Qué consejo nos darías tú? ¿Qué ámbito evaluarnos? ¿O qué hacer, digamos, para tener esa relevancia? Sí, ahí, buena esa pregunta, es difícil la respuesta, voy a tratar de sintetizar en 3 conceptos principales. Lo primero es que para mantener esa relevancia, e incluso ir creciendo nuestra relevancia, tenemos que tener una posición respecto a este desafío que está ocurriendo. Hoy día es una realidad que preocupa a los directorios y como una vez me dijo un presidente de un directorio, me dijo, yo necesito que el auditor sea mi socio estratégico para yo poder dormir tranquilo y saber que las cosas se están haciendo bien. Entonces, de alguna manera, para que el directorio duerma tranquilo y el comité duerma tranquilo, tenemos que tener nosotros una posición y tenemos que llevar información relevante desde el punto de vista de la autoridad interna para entender cómo este proceso que se está escalando de forma desarticulada probablemente, empecemos a tener una mejor gobernanza y una mayor responsabilidad, mayor ética en la implementación de proyectos con IA. Entonces, ¿cómo mantener la relevancia? Llevando una posición y esa posición exige que nos vayamos metiendo en estos fenómenos que están ocurriendo que son nuevos. Eso por un lado. Ahora, respecto a la pregunta cómo partir, es compleja porque depende de cuál es el punto que tenemos actualmente. Hay organizaciones, equipos de auditoría interna que ya están en esto hace algunos años. Lleva 1, 2, 3 años ya implementando y trabajando con herramientas de IA. Y otros todavía no han entrado en este tema. Entonces, ¿qué hacer? En el fondo es diferente. Yo recomendaría para los que ya están avanzando, los que ya tienen casos de uso, los que ya tienen la herramienta, los que ya se han capacitado y están en el fondo ya con un mayor grado de preparación, diagnosticarse para entender cuáles son sus brechas. O sea, cómo estoy trabajando y de qué me falta. Para los que ya partieron, la gran pregunta es cómo pasar al siguiente nivel. Para los que no han partido es arrancar ya sea con las tecnologías que dispone la organización, pedir, involucrarse y que les asignen licencia de esta tecnología, incluso si es que no hay una definición oficial o licencias disponibles oficialmente de la compañía, podemos usar licencias que son gratuitas, que tenemos que restringirnos en términos de los riesgos, no podemos cargar información confidencial en herramientas gratuitas, sería nefasto eso. Entonces hay que tener una preparación y un cuidado de cómo se administra la IA, porque lo peor que podemos hacer es desde auditoría aumentar los riesgos a los días. Eso realmente no puede ocurrir. Pero teniendo los resguardos adecuados, podemos usar este potencial y podemos, en el fondo, ir avanzando y no tenemos grandes restricciones, ya sea presupuestaria o de conocimiento, porque hoy día cada vez es más barato y es más fácil poder usar esta herramienta. Entonces, al que no ha partido, arrancar rápido, al que ya partió, evaluarse, hacer un diagnóstico de cómo está para ver sus brechas y para armar su plan de futuro y en todos los casos empezar a poner el foco en lo importante que es ir a auditar la IA.
O sea, en el fondo, una cosa es el desafío que planteaba Hernán de cómo parto, pero en el fondo, además de cómo parto, es cómo yo voy a ir a mirar y a auditar y a generar un reporte y encontrar hallazgos de las implementaciones de IA en el área de negocio y en este rediseño escalonado de procesos, escalado de procesos. Entonces ahí tenemos un desafío importante, mi querido Hernán. Sí, y conectándome con lo último, eh, no tan solo la compra de licencia, a veces ya con, por ejemplo, Azure o otras nubes, cómo auditar la arquitectura de cómo queda todo eso conectado para poder ser usado. Las experiencias que ahí se dan cierto inconveniente. ¿Cuál es tu opinión ahí? Porque claro, una cosa es el proceso de negocio, pero otra cosa es cómo se instala a nivel de arquitectura esta herramienta. Exactamente, el proyecto de IA es multivariable y tenemos que ir mirando, hay bibliografía que muestra lo que llaman el AI Blueprint, que es como el plan de incorporación de IA en la organización. Y ese plan habla no solamente de este rediseño de procesos, sino que también de cuál es la arquitectura tecnológica que lo soporta. Y ahí también podemos tener malas prácticas, podemos tener errores, podemos tener, inconscientemente, por supuesto, estar aumentando los riesgos porque la arquitectura tecnológica sobre la cual estamos trabajando podría tener alguna inconsistencia, podríamos estar exponiendo datos, por ejemplo, sensibles de los clientes o almacenándolos donde no deberían. También hay un tema cultural, o sea, no es solo rediseño de proceso, tecnología, sino también personas, que son las famosas 3P, procesos, personas y plataformas. Hay un tema cultural también de gestión del cambio que tiene que estar incorporado, que la mayoría de las veces dejamos eso relegado como si fuera menos importante. También hay una dependencia de los grandes vendors. Es un error hoy día probablemente hacer un contrato con un solo vendor que me capture en el fondo y que tenga que usar solo sus herramientas, porque hoy día ya nos damos cuenta que hay distintas herramientas que son buenas para distintas cosas. Si quiero hacer una auditoría, por ejemplo, y algo que tengo que leer documentos, hay algunos modelos que son súper buenos en entender lectura. Pero si tengo que hacer cálculos matemáticos para ir calculando tasas, por ejemplo, tipos de cambio, esa IA que lee documentos que es muy buena para eso, no es buena para poder hacer cálculos requiere otra IA. Entonces, mientras más agnósticos seamos en el uso de herramientas, mejor. Entonces, esas son definiciones que a veces la administración toma decisiones, no tiene la herramienta, y desde la auditoría tenemos que estar nosotros alertando previamente. Y aquí me conecto, solo para hacer un paréntesis de un minuto, me conecto con algo que también hemos conversado ampliamente con Hernán, que es lo siguiente, cómo vamos aumentando nuestro rol de asesoría y consultoría. Hoy día el rol de cumplimiento probablemente lo vamos a poder automatizar mucho, vamos a liberar tiempo, pero tenemos que aumentar nuestro rol de asesoría y consultoría justamente en estos temas estratégicos y riesgo emergente. Gracias, Mario. La última pregunta, estoy viendo si me llegan por acá también. El, Hoy día en un plan de auditoría para un periodo, un plan dinámico que no esté la inteligencia artificial, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Sería una falta grave al cumplimiento de la norma basado en riesgo? Digamos que yo tengo que tener un plan basado en riesgo y no tener este riesgo para ser auditado sería una gran omisión para un aseguramiento como tú planteas. ¿Y cómo hacerlo si no tengo las especialidades? Sí, cuando ya tenemos el uso de la IA más escalado en la auditoría interna, es muy natural pasar al siguiente nivel, que es la planificación dinámica. En el fondo, que yo vaya planificando mis trabajos en función de cómo los datos me van mostrando que algún área o proceso está aumentando su exposición al riesgo, podría haber una materialización de un riesgo. Entonces, eso, tecnológicamente, cuando estoy más avanzado, es más natural. Pero al principio, yo creo que una buena recomendación es que tomemos algo que tenemos hace tiempo, que es la auditoría continua y los monitoreos, los indicadores, y eso que nos va generando alertamiento, transformarlo en el mapa vivo de auditoría, y ese mapa vivo de auditoría es un input importante para ir haciendo una planificación dinámica. O sea, como tú decías, teníamos, y como tú siempre lo dices, Hernán, tenemos que ir a la velocidad del riesgo. Hoy día el riesgo de la IA está aumentando. Entonces, la pregunta es cómo nosotros vamos a esa velocidad. Probablemente si hacemos un plan en noviembre de un año para todo lo que vamos a hacer el siguiente año, cuando ni siquiera sabemos cuáles son las tecnologías que vamos a incorporar como modelo de negocio, es complejo. Entonces hay que ir haciendo estos trabajos y es una preocupación que va a ser constante. Tampoco hay una única, no hay un único camino ni una única respuesta a esa pregunta. Pero sí tenemos que estar preocupándonos sistemáticamente de ir iterando en la manera en la cual estamos haciendo nuestras planificaciones. Yo sé que algunos países, algunos reguladores exigen que le mande el plan una vez al año y después eso hay que cumplirlo. Pero lo que hemos visto con algunos bancos que lo han hecho muy bien
es que efectivamente construyen un plan como mínimo básico para cumplir con el regulador. Entonces ese plan que es inalterable, se cumple, se envía y ese plan se mantiene, pero deja un espacio de horas que son horas más dinámicas en el fondo para auditorías que van siendo un poco más eh, adaptativas en el tiempo, que no son tan rígidas como el plan que pide el regulador. Entonces, en el fondo cumplen con las dos cosas, con tener un plan dinámico, pero también con esa restricción regulatoria que es un poco más estática. Claro. Y presentarle al comité de auditoría también el tiempo que vamos a destinar a estos proyectos de innovación, para que ellos también sepan que vamos a destinar recursos para ir aumentando nuestra relevancia. Eh, la idea, ¿no es cierto?, con la Asociación Bancaria de Dominicana es la idea de poder hacer un taller precongreso, ahí lo estamos conversando con Martita, así que ojalá podamos hacerlo para poder aplicar todas estas tendencias y no perder la relevancia que tú también señalas. Le doy el pase a Giorgio, a Martita, agradeciéndote como siempre tu disposición tanto con los webinars como producir las hackatones. Al infinito y al más allá. No, yo lo felicito. Muy buena presentación, Mario, y buen manejo de las preguntas, Hernán. No, y felicito que tenemos aquí a 200 participantes, que eso quiere decir que la comunidad financiera está interesada siempre en estar en la vanguardia en los que necesitamos para hacerlo mejores y para cuidar a nuestras instituciones, ¿no? Felicitaciones a todos. Un saludo y nos vemos en República Dominicana. Muchas gracias. No sé si Martita quiere decir algo. No, no, Y, no, simplemente agradecer a toda la gente que ha aceptado nuestra invitación y bueno, los esperamos en República Dominicana ya desde este instante o desde antes ya deben tener en sus agendas más que marcada la fecha, así que los esperamos de verdad con todo el cariño y miren lo que nos espera con semejante presentación y todo, yo creo que es muy importante la participación de todos ustedes. Un gran abrazo, muchas gracias y un lindo fin de semana. rememorando la frase de Mario final, el futuro de la autoría interna es la IA. Yo diría que ya está aquí la IA para que sea el presente. Así que a darle con todo. Gran abrazo, Mario, Gracias, un abrazo. Giorgio Nos Bye vemos, y a bye, todos los nos vemos en asistentes. Dominicana. Chao, chao. bye bye.